Hola santos y santas, amigos y amigas, seguimos con Levítico 8:14. Espero que estén bien. Ok, hizo luego llegar el novillo de la expiación y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del novillo de la expiación. Y lo degolló y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y expió el altar y echó la demás sangre al cimiento del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. Entonces, ¿qué están haciendo ahora? Esta es la consagración de los sacerdotes, amigos. Esta es la consagración de los sacerdotes. Y ahora Moisés ha empezado a entregar las ofrendas. La primera ofrenda que está entregando es la de expiación de pecados. La ofrenda de pecados. ¿Se acuerdan que la semana pasada leímos de las ofrendas de pecado, verdad? Las ofrendas de pecado. Este animalito, este novillo, es para la expiación, la ofrenda de pecado. Y Moisés agarró un poco de la sangre de esta ofrenda, un poco de la sangre, y mojó los cuernos del altar. Y a esa manera expió el altar. O sea que esta sangre de este animalito tiene un valor de, o sea, un poder de expiar el altar y de expiar los pecados, la sangre de este animal. Entonces, esto, amigos, es una representación de cómo Jesús nos ha salvado. ¿Ok? ¿Qué pasó? Cuando Jesús fue crucificado, la cruz era como un altar. Entonces, Jesús murió en la cruz. Jesús murió en la cruz. Él mismo fue la ofrenda de pecado. Así como este animalito acá es la ofrenda de pecado, Jesús mismo, Él mismo fue la ofrenda de pecado. Y así Él pagó por los pecados de toda la humanidad. Él cargó con nuestros pecados en la cruz y pagó por nuestros pecados en la cruz. Por eso su sangre, la sangre de Jesús es tan preciosa. Por eso mismo. Porque así es como somos salvos. Porque nosotros no hemos pagado por nuestros pecados. No hemos pagado por nuestros pecados. Pero Jesús sí pagó por nuestros pecados en la cruz. Cuando nosotros, como ya lo digo todo el tiempo, pero lo voy a decir porque por eso hago estos videos. Nosotros somos salvos cuando recibimos la salvación de Jesús. Nosotros no tenemos que hacer nada. Ya Jesús hizo todo en la cruz. Él pagó por nuestros pecados en la cruz porque Él fue la ofrenda de pecado en el altar de la cruz. Él fue la ofrenda de pecado. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Creer en la muerte de Jesús en la cruz, creer en su resurrección 3 días después, creer que Jesús es Dios, creer que Jesús es el Hijo de Dios y arrepentirnos totalmente y sinceramente de nuestros pecados ante Dios. Y en ese momento, cuando hacemos esas, no sé si eran 2 o 3 pasos, o 4 pasos, no sé, creo que son 2 pasos, es arrepentimiento y reconocer a Jesús y arrepentimiento total. Jesús nos salva, nos envía su Espíritu Santo y ya nacemos espiritualmente. No nacemos de carne otra vez, eso no se puede, pero nacemos espiritualmente. En ese momento que nosotros reconocemos todo eso de Jesús y nos arrepentimos de nuestros pecados. Entonces, ahí nacemos espiritualmente, Jesús nos manda el Espíritu Santo y somos salvos. ¿Y qué se necesita? Nosotros hemos pagado por nuestros pecados, así como estos animalitos, este animalito. No, Jesús ya pagó por nosotros. Jesús no pecó nunca, sin pecado perfecto. Pero Él sabía que Él venía, cuando vino a este mundo, venía para eso. Para reconciliar al humano con Dios. Porque el ser humano y Dios estaban separados. ¿Por qué?
por el pecado, porque Dios no puede estar con el pecado. Pero Jesús vino, pagó por nuestros pecados en la cruz, por los pecados de toda la humanidad. Ahora, ¿pero qué se necesita hacer, amigos? Porque Dios no obliga a nadie a nada. Nosotros, cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra decisión personal. ¿Okay? Si nosotros reconocemos a Jesús, Dios, Hijo de Dios, murió en la cruz, resucitó después de 3 días y nos arrepentimos sinceramente y totalmente, ya somos salvos. La salvación es un regalo de Dios, amigos. Es un regalo. Es un verdadero regalo. ¿Ok? Pero tenemos que, ¿qué nos pide Dios? Creer. Creer en Él, pero creer verdaderamente. Y ya una vez cuando ya somos salvos, ya ahí recién con el Espíritu Santo podemos hacer obras agradables para Dios. Antes de ser salvos, todas nuestras obras son como que, amigos, son como trapos sucios. No lo digo yo, está en la Biblia. Antes de ser salvos, nuestras obras son como trapos sucios. Después de ser salvos, con el Espíritu Santo ya podemos hacer obras agradables para Dios. ¿Ok? Ok, entonces es importante, ¿por qué? Porque esto es una pintura de cómo Jesús verdaderamente sí pagó por nuestros pecados. Jesús fue la ofrenda del pecado. Este animalito, este novillo, es una pintura de lo que va a pasar más adelante. Y sabemos, amigos, en el libro de Hebreos dice que la sangre de toros ni de machos cabríos puede borrar el pecado. Solamente Jesús. Esto es una pintura del sacrificio de Jesús. ¿Ok? Seguimos, 15. Y lo degolló y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre... eso ya lo leí. Seguimos. Después, 16. Después tomó todo el sebo que estaba sobre los intestinos y el redaño del hígado y los 2 riñones y el sebo de ellos e hizo Moisés perfume sobre el altar. Más el novillo y su cuero y su carne y su estiércol lo quemó con fuego fuera del real, como el Señor lo había mandado a Moisés. Después hizo llegar el carnero del holocausto y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor y cortó el carnero en sus piezas y Moisés hizo perfume de la cabeza y las piezas y el sebo. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto en olor muy aceptable, ofrenda encendida al Señor, como el Señor lo había mandado a Moisés. Entonces aquí, después de la ofrenda del pecado, han ofrecido la ofrenda de holocausto, la ofrenda encendida de holocausto. Seguimos. Después hizo llegar el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Ahora, estas son la tercera ofrenda, la ofrenda de las consagraciones. Ya van 3 ofrendas. Y lo degolló y tomó Moisés de su sangre y puso sobre la ternilla de la oreja derecha de Aarón y sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo llegar luego los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre la ternilla de sus orejas derechas y sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos y roció Moisés la sangre sobre el altar en derredor. Y después, o sea, lo que ha hecho es agarrado un poquito de la sangre del carnero de las consagraciones y ha puesto un poquito en el oído de Aarón, en su pulgar derecho y en su dedo gordo del pie derecho. Es representativo, amigos, porque ellos son sacerdotes. Entonces, es como una símbolo, ¿no? Para escuchar a Dios, para obedecer a Dios con su oído, ¿no? Obedecer, escuchar a Dios con sus manos, para que sus manos hagan obras agradables para Dios y sus pies para caminar en el único camino de Dios. Dios tiene un solo camino, amigos. Dios no tiene muchos caminos. Dios tiene un solo camino y ese camino se llama Jesús. No hay ningún otro camino más. ¿Ok? Bueno, seguimos. Y después tomó el sebo y la cola y todo el sebo que estaba sobre los intestinos y el redaño del hígado y los 2 riñones y el sebo de ellos y la espaldilla derecha.
Entonces, vamos a seguir ya mañana. Vamos a arrancar el 25 porque ya están juntando varias cosas para hacer la otra ofrenda. ¿Ok? Bueno, entonces nos quedamos ahí y ya seguimos mañana. Chao.